Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, saludos, buenas tardes. Hoy es jueves y en el objetivo vamos a hablar con jóvenes de los diferentes partidos políticos sobre temas de los que se están hablando en los últimos días, como la corrupción, si hay corrupción en Canarias, si no, qué daño y qué papel juegan los partidos que se dedican a denunciar y a poner en línea de fuego a ciertos políticos que luego salen absueltos. También hablaremos de carnaval y si son conscientes o no los jóvenes de la importancia del asociacionismo y de trabajar juntos por un objetivo. Son algunos de los temas que trataremos enseguida. Eso sí, antes decirles que sigue el tiempo revuelto. Vaya novedad, vaya noticia les estoy dando, pero sí que les anuncio ya que han vuelto a suspenderse los actos del carnaval previstos en Puerto del Rosario, que era la actuación de una murga infantil y la boba carnavalera, no saldrá a hacer su recorrido, y también los temas de deportes en recintos que tengan que ver con las instituciones, por aquello de que sigue la alerta vigente. Además hoy ha subido un poquito hasta naranja. Eso sí, la buena noticia es que el fin de semana, que va a ser muy carnavalero en Puerto del Rosario y en el Castillo, vamos a tener un tiempo mucho mejor. Bueno, nos acompaña Yanira Domínguez, del Partido Socialista. Bienvenida, buenas tardes. Muy buenas tardes. Con lo que le queda de voz. Uno de los efectos colaterales de este frío. También está David Perdomo, de Nueva Canaria. Buenas tardes, David. Buenas tardes, gracias. David Herrera, de Coalición Canaria. Buenas tardes, David. Buenas tardes. Otro David. Y también está Ignacio Nacho Solana, de Partido Popular. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, bienvenidos a los políticos. Mucho frío. Todos menos David, el de Nueva Canaria, que viene en mangas de camisa el hombre, ahí fuerte, con el potajito puesto ya, porque vamos, imposible con el frío que hace. Bueno, chicos, estaba diciendo yo que esta semana en el Parlamento y en el Cabildo también, a raíz de dos cuestiones. En el Cabildo, porque se archiva la causa que Podemos puso en su momento por la compra de la nave del Cuchillete. Entendía que había prevaricación, que se había favorecido a ciertos amigos del partido y en segunda instancia se considera que no hay delito, que no hay causa, y a pesar de que la Fiscalía insistía, la Audiencia Provincial decide archivar el caso. Por otro lado, también esta semana en el Parlamento de Canarias se genera un debate, un agrio debate entre Noemí Santana, que es la portavoz de Podemos, y Fernando Clavijo, el presidente del gobierno, porque Noemí entiende que esto es Canarias, es la corrupción en Miami de Europa, que aquí hay una corrupción tremenda, que vivimos en un estado en el que, en una región, una comunidad en la que la corrupción es lo que manda en la política. Clavijo le contesta que está equivocada y que en Canarias no hay corrupción. En definitiva, la corrupción y la política, dos términos que van muy asociados, no sé si correcta o no, David, por ejemplo. Hombre, en los últimos tiempos se ha visto que han salido a la luz muchos casos de corrupción y que tienen que ver directamente con partidos políticos que estaban gobernando en esos momentos. En cuanto a las declaraciones de lo del Parlamento, sí es verdad que algunos medios de prensa, ¿no?, que sacaron un poquito de contexto las palabras de Clavijo, que yo creo que lo que hizo fue defender tener una réplica a lo que dijo la portavoz de Podemos, cuando hizo ahí un chiste un poquito fuera de lugar, ¿no?, con decir que Canarias es una secuela de una serie de ciencia ficción. Entonces él intentó defender ese apartado y decir que en Canarias no existe esa corrupción de la que ella habla. Está claro que tenemos muchos casos puntuales en muchos sitios que sí se ve eso de la corrupción, pero de manera tan global y general como para decir que somos una nación corrupta como tal, pues no creo que esté muy acertado. Nacho. Bueno, desgraciadamente es verdad que es una lacra que afecta a todos los partidos, ya no solo lo hemos visto en los últimos años, como día sí, día también, salen todos los medios de comunicación, muchísimos casos de corrupción que afectan, y es una lacra que afecta a todos los partidos por igual. Yo creo que ya llegó el momento en el que no podemos estar basándonos en el y tú más. Creo que ya es un momento en el que tenemos que dar un paso al frente y entre todos poner las bases y el camino para erradicar este problema que ya no solo afecta a los partidos políticos, sino que ya llega a ser un problema social, porque al final los partidos políticos se supone, y los representantes políticos se supone que están ahí para defender los intereses de la población. Por lo tanto, al final esto radica y es un problema social, y
El problema es que en los últimos años se ha asociado mucho el problema de la corrupción con partidos políticos, con siglas políticas, y creo que tenemos que ser conscientes de que detrás de unas siglas hay personas, que no todos en un partido político son iguales, que no todos en un partido político ya tienen que ir con el problema o con esa losa que te persigue de que la corrupción es de un partido o es de otro y es porque estás debajo de una sigla, sino que tenemos que hablar a veces un poco más, personalizar y no erradicar en el debate y siempre ir a atacar a unas siglas, porque al final el problema es que lo tenemos que atajar entre todos, todas las fuerzas tenemos que aunarnos sobre un principio común, y ese es al final el interés de todos. De todas maneras, igual ahí han tenido culpa también las cúpulas de ciertos partidos, los partidos en general, porque como dices tú, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra, y además da igual que hayas llegado hace 2 años o que tengas 30 años de historia, todos se han visto salpicados, pero es verdad que ha habido partidos a los que les ha costado tomar medidas y ser tajantes con los corruptos de sus siglas. Entonces eso también ha hecho que la gente se mosquee un poco más, ¿no, Yanira? Es decir, ver cómo el partido de ese corrupto no le corta las alas. Ahora los partidos tienen una normativa, que ahora hablaremos también de eso, como muy seria, muy tajante en ese sentido. Sí, yo por ejemplo presumo que tiene sus pros y sus contras también, lo que es el compromiso ético que nos hace firmar también el partido para cumplir con una serie de normativas, en el caso de también que te imputen y todo eso, ser honesto contigo mismo y renunciar a los puestos constantes, etcétera. Son algunas de las medidas. Es verdad que hay otros partidos que o han tardado mucho en realizarlo o todavía no lo tienen del todo regularizado. De todas formas, el tema de la corrupción provoca un desprestigio, tanto políticamente hablando, a las siglas como a las personas a las que se le a las personas a las que se imputa, o simplemente ya no es que estén imputados, sino que estén, por ejemplo, en proceso de investigación, que todavía no haya ninguna acusación ni nada por el estilo. La prensa también últimamente, cada caso que hay, a lo mejor ya sea de investigación, ya sea a lo mejor que sí haya imputación, etcétera, ha dado bombo y platillo por todos lados y de una forma bastante exagerada, incluso llevándola a veces a límites que no concuerdan con la realidad. Se me vienen un montón de casos, lo que estamos ustedes hablando, cosas personales. Le pasó a Juan Fernando López Aguilar, ¿no? Con un tema de su mujer. O sea, al final no todo quedó en nada, pero ahí estuvo el titular, ¿no? Un eurodiputado investigado por presunto violencia de género. O sea, el daño está hecho, ¿no? Está claro. Sí. Y aparte de que algunas veces la metodología que se lleva no es del todo correcta, porque, por ejemplo, que es verdad que los casos de corrupción hay que denunciarlos, hay que investigarlos y todo eso, pero hay que llevarlo en las líneas que se tienen que llevar. No se puede extrapolar a pajaritos en la cabeza, sino a la realidad de lo que está sucediendo. Y aparte de eso, por ejemplo, lo que es judicializar la política en sí, hay que mirar exactamente qué es lo que se está haciendo. No podemos llevarlo todo a los juzgados si se puede solucionar antes. En el caso de que no haya otra forma, pues sí, hay que llevarlo a los juzgados y hay que hacer las cosas como hay que hacerlas. Pero de todas formas, si hay a lo mejor una regularidad, que se pueda tener su sanción como tenga que tenerse, pero que lleve una cavidad normal, ¿sabes? Que no se lleve después a prensa, que no se haga publicidad, que no se le dé bombo, que no se le machaque a la persona y a la sigla. Al final creemos que hay que atacarlo desde varios frentes, porque por ejemplo, si es verdad que el Consejo General del Poder Judicial saca unos datos que somos la comunidad autónoma que más casos de corrupción tenemos, es decir, el problema está ahí. Más allá de la conversación o el pique Noemí Clavijo en este caso de si dijimos una broma, de si es imperdonable, si no puedes decir eso y demás, la realidad está ahí. Entonces ahora eso hay que atacarlo. Sí es verdad que estoy de acuerdo con Nacho en el sentido de que los partidos políticos lo forman personas y oye, las personas, cada uno manda a lo mejor en lo suyo y está de acuerdo. Quizás sí que es verdad que han pecado algunos partidos políticos de cerrar fila en torno a ellos y defenderse y no dejar que, oye, esto lo solucionamos nosotros, los trapitos sucios en casa y tal, pero después a lo mejor creo que han pecado de no hacerlo. Eso por un lado. Y después también tenemos el problema del sensacionalismo de la prensa, ¿no? Cierta prensa que enseguida hay que delimitar muy bien los términos y no tener un poco más de... no tomarnos cosas a la ligera de lo que es investigado, lo que es imputado, lo que es condenado, porque la gente saca
la gente solo lee en este caso corrupción, prevaricación, cohecho, solo lee los términos y quizás a veces no nos paramos a plantearnos en qué situación están realmente y hasta qué punto. Y luego si es verdad que a nivel procesal hemos conseguido, porque son las costas que se asumen a la hora de llevar a alguien a juicio, de intentar imputarlo por algo, juzgarlo por algo, las costas procesales están ahí, está para que cualquiera no llegue y diga, oye, tú hiciste, pues te denuncio y que vayan a la... Entonces, no sé si hay alguna fórmula que se está utilizando ahora mucho, que es poner en conocimiento de la Fiscalía, y también cuidadito con esas cosas, porque nos encontramos con que hay veces que sacamos titulares de prensa donde sacamos a la gente y decimos, puesto en conocimiento de Fiscalía, denunciamos por cohecho, por prevaricación. O sea, el daño ya está hecho, y está hecho a ciertas personas que sí pertenecen a partidos políticos, que sí pueden ser cargos orgánicos, pero que al final son personas que tienen su familia, y eso queda ahí también. Después salen los juicios, se culpa a la gente, salen los inocentes y no sale nadie a pedir perdón tampoco, y eso hay que cuidarlo, ¿eh? Salen los juicios cuando salen. Cuando salen. Yo también creo que no toda la culpa de esto viene derivado por los medios de comunicación. Es cierto que los medios de comunicación... Nos hacemos eco de una realidad, ¿no? Sí. Hay muchos, lo que pasa es que después hay medios de comunicación y medios de comunicación, eso también tenemos que tenerlo presente, porque es cierto que el medio de comunicación al final lo que busca es un titular. Busca el titular más llamativo, el que le dé una mayor repercusión mediática y más ruido en los medios de comunicación, porque al final hoy en día, y también radicamos con las redes sociales, el hecho de que antes tuvieses que esperar un día prácticamente para poder conocer la noticia, porque los únicos medios que existían eran la televisión y el periódico. Hoy en día con las redes sociales muchas veces se transgiversa la información. Como corre sobre la marcha, y el problema de esto ya no viene radicado por la noticia en sí, sino porque cuando se soluciona o cuando llega a juicio o no llega a juicio, porque al final el juez o la fiscalía determina que no existe indicios de delito, nadie sale a la opinión pública, nadie sale ni del medio de comunicación, ni nadie que se ha hecho eco de esa información pueda ser veraz o no veraz, pero que la fiscalía ha tomado la decisión que haya creído, nadie sale de un medio de comunicación diciendo, me equivoqué. Hay que rectificar, el titular. ¿Por qué? Porque al final muchas veces, y pecan muchos medios de comunicación, y ya no hablo de medios de comunicación pequeños, sino a grande escala, que pecan de lo mismo. Al final, de hecho, hace un par de años hubo un caso que fue muy llamativo con un empresario en concreto, que al final un medio de comunicación nacional, creo que fue El País o El Mundo, no recuerdo bien, tuvo que hacer un comunicado pidiendo perdón a ese. Pero porque te obliga la justicia. Sí, porque te obliga la justicia, porque la justicia le ha dicho, usted se ha equivocado, ha dado una información que no es veraz, por lo tanto usted tiene que, en el mismo medio en el que dio la noticia, tiene que pero hay muchas veces que en política eso no pasa. Y de todas maneras, tampoco me gustaría centralizar en el tema de los medios de comunicación, que claro, tenemos un papel de altavoz. Nosotros, por ejemplo, en Tienda de Televisión tenemos como filosofía los casos de corrupción, de presunta corrupción, no los tocamos. Es decir, nosotros no nos hacemos eco de ciertas denuncias si no hay unos indicios claros, o la fiscalía ha dicho vamos a investigar, porque al final lo que hace efectivamente es dañar a la persona, estar machacando, se sientan personas en la mesa a hablar sin conocimiento de causa, y a dar su opinión y a disparar con pólvora ajena. Es una arista más de lo que hablamos, ¿no? Están los partidos políticos que están formados por personas, algunos tienen su código ético, su código de conducta. Desde que llegas a este punto de que nosotros consideramos ya no deberías estar, no puedes pertenecer a las listas, no puedes ir en cargo orgánico. Esa puede ser una arista, los partidos, la justicia, la independencia judicial también, que se habla mucho, medios de comunicación. No solo medios de comunicación, sino que hay muchas más variables. También formamos parte de la sociedad y está claro, pero también lo que nos hacemos es eco de una denuncia que muchas veces son los propios partidos políticos los que denuncian a otro partido. Por ejemplo, el caso del Cabildo. Dilia Pérez estaba muy enfadada, la consejera, porque entendía que Podemos se había dedicado estos 2 años, desde 2015 hasta ahora, con el tema de la nave del cuchillete, a machacar, y Andrés Brianzó estuvo aquí el martes, no se arrepiente de lo que hizo, dice que era su obligación como oposición ponerlo en manos de la Fiscalía, que fue la Fiscalía la que entendió que había delito, y por eso caminó el tema judicialmente. Pero diría hablar del daño personal que se hizo a los consejeros de aquel momento, que aparecieran nombrados o investigados en un caso de corrupción.
Claro, es que eso es un problema cuando tú haces unas declaraciones de ese tipo, ¿no? Y llevas, sin tener al final razones y fundamentos que te lleven a tenerlo, que es lo que suele pasar muchas veces, que el partido que gobierna, pues todo lo que es oposición intenta sacar trapos sucios y dar pie a ello, pues conlleva al final a que pasen estas cosas. Y como dijiste tú, pues gente que en verdad está haciendo bien su trabajo y está haciendo su labor, pues se ve su imagen dañada y todo lo que conlleva eso, porque hay familia detrás, hay gente que lo va pasando muy mal. Y estos son, ¿sabes? Es una maraña de cosas que va pasando y va pasando. Pero eso es la mala oposición. Sí, por supuesto, la mala. El objetivo de la oposición la mala, no es, no todo. Exacto, la oposición, yo lo digo por experiencia propia, la oposición no es judicializar. Exacto, es fiscalizar lo que se hace, obviamente, porque para eso estamos en la oposición, para fiscalizar, pero no tenemos por qué mandar todo a fiscalía, que es que hay muchísimas vías antes de... Se toma muy a la ligera últimamente, esas actuaciones se toman muy a la ligera. Claro, y lo que dicen, el titular está ahí, porque el que denuncia y aparece en prensa. Lo que decías tú, hay procedimientos antes de llegar al juicio, pero si te saltas esos procedimientos y automáticamente lo mandas al servicio judicial, te quedas tú. Pero porque tú lanzas la bomba, que algo queda. Sea verdad o sea mentira, hay muchas veces, ese es el problema, esa es la mala política, esa es la política del titular fácil, porque lo llamo así, porque es así, es en plan intentar utilizar la poca información o la mucha información que tenga para manchar al de enfrente. Tu objetivo como oposición no es manchar al de enfrente, es hacer una oposición responsable y real para llegar a ser una alternativa de gobierno, no manchando al de enfrente. Y llegado el momento se limpia la cara y ya está, que para eso es oposición, para un poco para tener en cuenta lo bueno y lo malo, sobre todo lo malo. Pero es verdad, bueno, ahora que se acerca la campaña, ha habido campañas aquí en Fuerteventura muy duras. Muy duras. No quiero nombrar a nadie, pero ha habido personas que lo han pasado realmente mal durante la campaña por la cantidad de documentación, después se demostraban falsedades que salían sobre esa persona, sus familias lo sufrían. Bueno, Blas Acosta es una víctima de ello y siempre que te habla lo hace con las lágrimas en los ojos, o sea, lo padeció muchísimo, ¿no? Pero hay más casos, y es verdad que se acerca la campaña electoral y es un arma arrojadiza políticamente. Ahora, ¿es ético que si una persona está imputada dé un paso a un lado y se retire, como por ejemplo hizo Salvador Delgado, aún no teniendo lo que hacer, porque en su caso el hecho por el que se le condenaba no le obligaba a dejar su cargo, él decide marcharse de la alcaldía de Tuineje? Hay que hacer esto, es decir, un político que está imputado, y sea culpable o no, de decir, oye, yo que soy concejal de lo que sea, doy un saltito a un lado y espero que se resuelva, o no, o puede seguir en el cargo desempeñándolo, porque ahí los partidos juegan un papel importante. La mayoría de los partidos hoy obligan a retirar a esas personas. Yo creo que sí es ético, y más si bajo su propia conciencia considera que al hacerse a un lado para que se pueda hacer la investigación correctamente, etcétera y demás, lo ve factible también. Yo esa parte sí la apoyo, lo veo bastante ético, sabes, que una persona ya no solamente a lo mejor porque en tu partido te lo ponga, sino a lo mejor también como persona misma tener la responsabilidad sobre ti mismo de decir, pues yo me hago cargo de esto, o sea, yo me hago responsable de lo que está sucediendo y me hago a un lado. Yo en el caso del compañero Salvador, que lo conozco muy bien, pues la verdad que él tomó esa medida, como tú dices, sin tener que estar obligado ni siquiera a había recibido la sentencia. Exactamente, sin tener que obligar a hacer, pues dejar su cargo. Pero él sopesó muchas cosas, ¿no? Porque también, pues todo lo mediático que ha llevado, pues con su familia, yo sé que lo ha pasado realmente mal, porque son muchas acusaciones. Es lo peor eso. Y al final, el caso por el cual estaba él en todo este problema, no era un caso tan, ¿sabes?, tan grave al final, porque lo que había era una discusión entre uno de los trabajadores, de los que, no me sale la palabra ahora, de los encargados de decir que podía justificar lo que había pasado en el cuchillete, estaba a favor y el otro técnico estaba en contra, ¿no? Entonces había y él sopesó que lo mejor para el municipio de Tuineje y para los empresarios del municipio, pues era hacerlo de esa manera. Falló erróneamente por hacer algo bien para el pueblo. Entonces su decisión fue, pues salgo del partido, no quiero mostrar mala imagen para Coalición Canaria, y además mi familia, yo sé que está mal, pues
vamos a ir No, a un lado. se zanja el tema, es verdad que se ha sido muy respetuoso, yo creo que la posición en Túnez, que es una posición cañera, en este sentido ha sido súper respetuoso. Puede ser que le haya hecho Salvador en este caso un favor a él mismo, a su familia principalmente y a su partido. Porque si creo, y estoy hablando de hipótesis porque no ha pasado, creo que si se mantiene, independientemente de que tenga razón o que no, de que tarde el juicio, de que no, de que digan, de que no, va a estar en boca de gente durante mucho más tiempo. Entonces se quita de en medio, mira, lo hizo, se quitó de en medio. Asumo el error, asumo las consecuencias del error, vamos a decir. De hecho, y eso. Ha desaparecido de la vida pública. Sí, total. Es un trabajo privado. Al final, más que decir, hay gente que piensa sobre su persona primero y está en todo su derecho, incluso yo no tengo nada que temer, no tengo nada que esconder, voy a esperar a que salga el juicio, pero eso te lo tratan de una manera o te lo tratan de otra. Entonces él, al desaparecer, pues ya se quitó de en medio y listo. ¿Y sus partidos cómo tratan el tema? Por ejemplo, el Partido Popular, si hay un investigado. Si hay un investigado, a ver, a priori lo que tiene que hacer primero es que todo depende mucho del caso. Hay casos que de investigación. Vamos a hablar del peor, que es corrupción con prevaricación o meter la mano en la caja, ¿no? Que es lo que hay que hacer. En el principio, y de hecho por eso se llevó ante el Congreso de los Diputados una serie de medidas en las que era para erradicar la corrupción en todos los partidos a nivel nacional. Entonces nuestro objetivo es toda aquella persona que estuviese imputada realmente, pues tendrá que dar un paso a un lado del partido. Mientras esté el proceso. Mientras esté el proceso. En coalición igual, ¿no? Sí, así es. Y yo creo que es lo más lógico también, ¿no? Una medida que tiene que tomarse y que es importante vista al ciudadano. ¿Y el PSOE? Como ya dije antes, tenemos lo del código ético. Y a todo esto también, cuando firman, sale sentencia o estás imputado y eso, tienes que hacer uso de conciencia, de razón y hacerte un lado también. Nosotros nos pasó, en este caso, en la figura de Marcelino Umpierre. En la Vicente de la Unión. Sí, vamos a dar una vuelta a un lado y apartarse y listo. Es lo más lógico, lo que entendemos que es lo más ético. Y así claro, pero si después esa persona sale absuelta y ha dejado la vida política, porque a lo mejor, oye, tenía una intención final de realmente servir, de trabajar por su municipio, por su isla, por lo que sea. Corremos el riesgo. Nos gustaría, porque lo que estábamos hablando antes, que al final esto lo forman personas, nos gustaría que si en algún caso tocara rectificar por parte de quien fuera, judicialmente, a nivel de publicidad o lo que sea, pues que tocara y que se hiciera. No sé si cabe la reincorporación, habría que valorarlo, y en principio a la vida política sí te puedes incorporar, pero oye, si salpica en este momento esta historia, entendemos que lo mejor, por el bien del partido, que quizás hoy por el bien de los ciudadanos del pueblo, que es un bien mayor, pues si esa persona pues, debería hacerse a un lado. Pues oye, se demuestra que no, que eras inocente, no tenías que haberte ido, quieres reincorporarte, siempre hay tiempo para rectificar. Pero en principio cuando pasa eso tienes que tener un poquito de altura de miras y el bien mayor, en este caso los ciudadanos y tal, apartarte y... Hombre, ahí se agarra un clavo ardiendo, ¿no? Sí. Hay gente que se agarra hasta el último momento. Sí. Es cierto. La imagen pública de esas personas queda mancillada para siempre. Como decimos, hay que ir a las hemerotecas, internet hoy te metes y ya se ve que esa persona pues estuvo imputada, investigada, mejor dicho, investigada, que es la palabra que se usa ahora, por algún caso. Su hija mañana mira la historia de su padre y aparece en las hemerotecas como una mancha. Esto es razonable, debe ser así. El tema de los juicios paralelos, Es que el problema de todo esto es lo que estábamos hablando antes. Al final, el tener la disposición en una mano, porque al final todo el mundo lleva un dispositivo que sea un móvil, una tablet o cualquier cosa en la mano, en donde las 24 horas del día, los 365 días del año estás informado de lo que ocurre a nivel mundial, es que cualquier información se va a quedar ahí. La red al final es un sitio donde se queda toda la información, sea buena, mala, veraz, sea falsa o no, ya ahí queda. Entonces, que debería haber una rectificación, y es cierto que la persona que no sale imputada o sale investigada y al final le da la razón a la justicia,
debería haber algún tipo de mecanismo para que eso no sea notorio, porque al final siempre cuando tú buscas el nombre de determinados personajes, lo primero que le sale es si ha estado investigado, si ha estado imputado, si ha estado en la cárcel o no. Y es verdad que al final es un problema para la sociedad, para esas personas, y ya no solo para esa persona en concreto, sino a lo mejor también para su familia, para todas las personas que están alrededor de él, porque al final eso afecta no solo al miembro o la persona que está imputada en este caso, sino a toda la gente que está a su alrededor. Es cierto que si alguien, es decir, tú denuncias, de momento eso no tiene trascendencia. El tema es cuando se admite a trámite por parte de la justicia porque entienden que hay indicios. Entonces ahí ya, por lo menos hay indicios, ¿no? Ya después decir el juez o la jueza correspondiente, como pasó por ejemplo en el caso de Ana del Cuchillete, el fiscal entendía que sí había 2 veces y a la segunda vez le dicen, mira, es que no hay, esto no tiene aquí no hay ningún delito, es lo que hizo un juez. Con lo cual ahí también, bueno, pues como siempre la justicia es un poco subjetiva en este sentido, ¿no? Bueno, vamos a cambiar de asunto y vamos a hablar de asociacionismo, porque Fuerteventura, sobre todo ciertos municipios de Fuerteventura, como el municipio de Tuineje, por ejemplo, que está David aquí, se han caracterizado siempre por el asociacionismo, por la cantidad de asociaciones, de colectivos, de todo tipo, no solo juveniles, pero da la sensación de que hay una especie de crisis ahora. Lo hemos notado con el tema del carnaval, con la cantidad de... Porque al final el carnaval no deja de ser una murga, no deja de ser una asociación, un colectivo que se reúne con el objetivo de disfrutar de una fiesta. Y hemos visto cómo ha habido un descenso impresionante de grupos en la isla, donde hay municipios donde prácticamente no hay participación y lo que hay es porque los están medio obligando. Por ejemplo, en Pájara pues están los mayores, o en Antigua también una murga que queda de los cachivaches, porque les están casi rogando que no se desaparezcan, porque si no dejaría de haber este grupo. Pero a lo largo del año, los jóvenes son conscientes del asociacionismo. Ustedes entiendo que todo, lo digo por concepto, todos los jóvenes que llegan a política generalmente han sido muy activos socialmente, ¿no? No sé si, por ejemplo, el caso de David. En el caso mío, yo formo parte de una asociación juvenil del municipio de Tuineje que se llama Andriala. Y como decía, en nuestro municipio sí existe ese fomento, ¿no?, del asociacionismo y del trabajo con la juventud. En nuestro municipio hay 3 asociaciones juveniles que, por ejemplo, ahora estamos colaborando en la programación de lo que es el carnaval. En verano trabajamos en la Semana de la Juventud, ayudamos en Navidad a crear el programa, ¿sabes? Que sí hay un movimiento, pero sí es verdad que si miras la media de edad, pues estamos todos sobre los 25, 30, 35 años, y, o sea, ya vamos a dejar de ser jóvenes. Y cuesta cada vez más atraer a los jóvenes. Y yo creo que si miramos el porqué, pues todo lo que estamos hablando de que hoy en día las redes sociales te lo tienen todo al alcance de la mano, pues la visualización de estos jóvenes se ve más a través de esas redes. Cuando nosotros sacamos, pues tenemos el Facebook de la murga, por esos medios tú ves que sí interactúan, que sí participan, que sí colaboran, pero a la hora de hacer una actividad, ¿no?, donde necesitas la presencia de esa persona, pues ya son más reacios. Como que les cuesta más, no sé si por vergüenza o qué razones, porque pegarse en casa, por ejemplo, y sí, o porque a lo mejor con el tema de redes sociales. Ya se han criado, ¿no?, y han crecido con la interacción a través de un dispositivo móvil o un ordenador, que a mí me da la sensación de que el contacto personal no les intimida, exacto, o sea, les cuesta más. Aparte de, creo también que un cierto miedo a que se etiquete a las personas en ciertos colectivos, en ciertas asociaciones. Sí, puede ser. Yo quería también decir, fíjate que justamente ahora me llegó un mensaje ayer y tal, estamos intentando relanzar Asociación de Vecinos de Corralejo. Hay una reunión el viernes 16 a las 6 de la tarde. Para todo el del municipio, todo el de Corralejo que se anime, siempre será bienvenido. En este caso, en el caso mío, venía un poco más siempre por clubes deportivos, más que por asociaciones juveniles en sí. Después me marché a estudiar fuera, cuando llegué intentas retomarlo, claro, ya tienes también una edad, ¿verdad? Que estuve un poquito, claro, ya tienes que hacer otras cositas, pero sí que he hecho de menos. Creo que hay parte de lo que decía mi compañero David, hay un acomodo, el relevo generacional está tardando y quizás podríamos intentar darle una vuelta de tuerca y buscar nuevas formas de diversión para esos jóvenes que necesitan esos dispositivos. O sea, a lo mejor nosotros podríamos facilitar en esos centros
que no sea lo de siempre y buscar nuevas alternativas para que ellos se sientan identificados generacionalmente, para divertirse con las cosas que ellos usan ahora para divertirse, las herramientas que ellos tengan. Y luego alternar un poco, reinventarse, correcto, reciclarse. Es que es cierto, a lo mejor es que la oferta que se está planteando hoy en día en todos los centros culturales no es la que realmente está demandando la población, sobre todo juvenil. Es cierto que en el municipio de Puerto, que es el que yo tengo más de cerca, hay asociaciones de vecinos que prácticamente se han quedado en un efecto residual y poco a poco intentan volver a salir y vuelven. Y eso lo hemos visto ya no solo por el tema del carnaval, sino el día a día. El día a día de antes, quien, entre comillas, movía al barrio era la asociación de vecinos. Las fiestas de los barrios. O obligaba o forzaba al ayuntamiento a hacer cosas. Era quien achuchaba al ayuntamiento para decir, no, nosotros somos la asociación de vecinos de Los Pozos y queremos esto y esto y esto. Es que, por ejemplo, en Los Pozos desapareció, se quitó el centro cultural de Los Pozos y ha desaparecido. Entonces, también ahí es un poco la responsabilidad de la administración. La administración, yo creo que en los últimos años no se ha molestado mucho en incentivar, ayudar, cuidar, porque al final es donde radica, donde sale toda la masa de que te va a ayudar el día a día de las fiestas de los pueblos, de las actividades de los pueblos, de las actividades juveniles, infantiles, que cuando llega una actividad en la capital, como en este caso los carnavales, salga y que ya esa misma, claro, es que esa misma asociación, el otro día lo estábamos hablando de que en Corralejo, antes todas las asociaciones de vecinos de todos los pueblos tenían una murga. ¿Cómo se llaman? Los centros culturales. Los centros culturales. Había una murga infantil, mínimo infantil, por cada pueblo. Por cada pueblo. Sí, recuerdo perfectamente, pero estamos hablando de Vallebrón, murga infantil de Vallebrón. En Puerto han desaparecido todas las murgas y de hecho hablas con ellas y el desánimo, la desgana se ha apoderado de todas las murgas porque han visto que no hay relevo generacional, cada vez son más mayores y ellos lo que dicen, a ver, que yo no puedo seguir tirando del carro de un carnaval, tiene que existir otra vez el gusanillo de que se incentive desde las asociaciones de vecinos, de los centros culturales, de los colegios, entre todos, volver a incentivar ese espíritu carnavalero para que salgan más grupos, ya no solo murgas, sino de otro tipo. Líneas estas que estaba diciendo Nacho con el tema de las murgas y todo eso, también teniendo en cuenta si han tenido la oportunidad también de escuchar algunas de las declaraciones de algunas de las murgas, sobre todo las de mujeres, que cada vez parecen más chiquititas y bueno, son más chiquititas y hay menos, hay algunas que han desaparecido. En esto también me gustaría decir que aparte de la juventud que nosotros en temas por ejemplo, en principios de año, después finales de año y eso, menos a lo mejor en verano y en invierno, la mayor parte de nuestra juventud está fuera. La tenemos fuera, la que puede participar más en eso y demás, porque también un problema que manifestaban algunas de las murgas, sobre todo las de mujeres, es el tema de conciliación. Para poder participar en las murgas necesitan conciliación. Hay veces que tanto la conciliación laboral como la conciliación familiar en la casa no es suficiente. Entonces, poder... el caso, perdón, Yanira, que muchas veces la murguera es pareja del murguero, de otra murga, y el murguero se pasa mucho, ¿no? Pasa mucho también. Y alguien tiene que... cuidar a su niño. Como le coinciden los ensayos, ya estamos fastidiados. No sé si se da la casualidad en esta mesa y me alegra mucho que los cuatro son de 4 municipios diferentes, ¿no? No sé si se nota diferencia en ese sentido. Yo ponía tu INEGE como ejemplo. Yo cuando llegué aquí hace ya, no sé, 20 años, más de 20 años, sí. Más de 20 años, siempre me llamó la atención la actividad enorme que había en tu INEGE de asociacionismo, ¿no? Venía a Las Palmas de Gran Canaria y ahí, pues, bueno, una gran ciudad. Y cuando llegué aquí me sorprendió muchísimo la Semana de la Juventud, o sea, y la cantidad de colectivos sigue habiendo. O sea, Gran Tarajal yo creo que hoy sigue siendo, pues está el Tran Tran, que no deja de ser un colectivo. Gran Tarajal como núcleo. Y siempre la gente tiene una costumbre, pero ¿hay diferencias en los municipios? Muchísimas, por supuesto. Pero abismales. Y hay diferencias entre un mismo municipio en un espacio de tiempo, y creo que pasa en todo, y después del municipio sí, fíjate que no he estado tanto en Soy de La Oliva y conozco
siempre se ha presumido y bien merecido está que Tuinés ha sido más asociacionista o más asociativo que en este caso a lo mejor que La Oliva, no sé en términos, ¿no? Tampoco vamos a comparar, pues aquí habían 7, aquí habían 10, no lo sé tampoco exactamente, pero sí que es algo que se ha presumido y merecidamente, en este caso en la comparación Tuinés en La Oliva y luego en un espacio-tiempo de que en el pero tiempo ¿ustedes le encuentran alguna explicación a esto? O quizás por cómo los ayuntamientos asumieron. En La Oliva es verdad que el ayuntamiento era muy centralista, en la época de Domingo González Arroyo, todo se hacía desde el ayuntamiento, decíamos las murgas. Las murgas tenían que ver con el ayuntamiento, porque eran los centros culturales, esas monitoras dependían del ayuntamiento, o sea... Si me atreviera a decir algo de Tuinés, y ya estoy hablando por hablar, es hipotético totalmente, sería un poco la distancia con la capital a lo mejor, o un poco la situación reivindicativa, el clave geográfico de Tuinés. Como siempre hemos dicho, en el municipio de Tuinés somos la capital del sur, nos denominamos nosotros mismos. Pero sí es verdad, antes había en cada pueblo, pues había, si no era una comparsa, era una murga. O sea, siempre ha habido mucho movimiento social y si era verdad, tenemos un centro cultural en cada pueblo. Antiguamente en esos centros culturales se hacían variedad de actividades y para carnavales, o sea, siempre, si no presentabas una murga, un grupo de baile, presentabas una candidata a reina. Hoy en día, que ya en otras tertulias lo hemos comentado, para mí son habitáculos fantasmas, o sea, son la casa del terror, ¿sabes? Nadie quiere entrar allí, nadie quiere... Y es porque no se le está prestando... la dedicación que se merece, no se están realizando actividades para que un joven o un mayor te venga. Lo que decían ellos, no se está adaptando la oferta a la demanda. La dinamización no está siendo. No está siendo acorde a la demanda y al pleno siglo XXI. Hoy en día es verdad que, pero es que ya no solo, y se ve, a mí muchas veces que me da. En eso, yo siendo deporte, me da envidia que, por ejemplo, una asociación con la que he tenido bastante más vinculación, que son los Más Ruines que Caín, que han sido propulsores y han estado ahí año tras año para que su fiesta, porque al final es una fiesta de un pueblo, se convierta en fiesta de interés, por lo menos insular, y que el objetivo regional, y ahora estamos trabajando para nacional. Exacto, sabes que y eso ha salido de una asociación de vecinos. Exactamente. Ni más ni menos. Entonces, yo creo que el problema que ha pasado en Puerto Rosario en este caso es estamos cogiendo los peores recortes de una gran ciudad, en ese aspecto. Aquí ya, en un edificio donde hay 10 apartamentos, no se conocen los vecinos. Eso ya ha desaparecido, ya no existe, ya que prácticamente no existe ni reuniones de juntas de vecinos, porque ya todo es a través de un fax. Tiene que usted ingresar en no sé dónde y tiene que usted... Entonces, se ha perdido ese contacto directo, el tú a tú, las diferencias que hay entre los barrios, ya no solo en el municipio, con los pueblos, sino incluso entre barrios. Aquí en Puerto Rosario se nota muchísimo las diferencias a lo mejor de el empuje que hay asociaciones de vecinos, como puede ser la del Charco, que se preocupan año tras año intentando sacar la carrera, hacer actividades, con otros barrios en Puerto que su actividad es prácticamente nula, inexistente. Igual que pasa en los pueblos. Por ejemplo, hay un pueblo como La Ampuyenta, que es un pueblo que es muy activo, que hace muchísimas actividades, llega a su fiesta y todos los años se reinventan para... Fíjate, con la gente joven. Con gente joven. Este año el tema del queso del vino, son todos chavales que se involucran en su pueblo. Pero porque lo han vivido desde entrada. Casi por tradición. Claro, muchos de ellos han estudiado incluso en el colegio de Ampuyenta, han tenido un contacto directo con todos los vecinos, entonces ellos han sido los que han reactivado Ampuyenta, y es verdad que yo creo que la edad media es de 35 años, y son gente que todos los años se vuelven a hacer actividades diferentes con el objetivo de atraer al público, que ese es el único fin. Entonces, es verdad que quizás los pueblos, claro, Fuerteventura ha crecido desmesuradamente, ha sido la isla que con el crecimiento más bestia. Antes en Vallebrón, que nombraba, se conocía todo el mundo, y seguramente que ahora hay un montón de gente de fuera, extranjeros que han elegido. Y luego con el aumento de la demografía, perdona que te corte, Daniel, sobre todo también ser consciente de que, a ver, en este caso me enseño a Corralejo porque es lo que conozco, y un poquito más a Tamaragua. O sea, ya Tamaragua es un sitio que puede tener 4.000 habitantes, que creo que Tamaragua es más grande ya en población que Las Ares. Tamaragua ya tiene que tener, es que para mí es, obligatorio ya
un centro cultural, unas canchas deportivas adecuadas, un movimiento. Fíjate que hay una ya. asociación de vecinos que funciona Sí, más o menos. están ¿no? funcionando y tal, pero y luego ser consciente, Corralejo, lo que ha crecido Corralejo, vamos a por situarnos geográficamente, del campo de fútbol hacia arriba, toda la zona que se llama de Geafón y tal. Esa gente no se puede pretender que vivan solo del centro cultural que hay al lado del muelle, no quiero decir, ya debería haber un segundo centro, separar por barrios. No sé, te digo, el relevo generacional, hay una brecha ahí y después hay cierto acomodo también. Claro. Sí. Quizás los ayuntamientos han sido muy paternalistas en esto y también tienen algo de culpa. Es decir, te lo doy todo hecho, te doy la fiesta, te doy lo que sea, ¿no? Te lo doy todo hecho, con lo cual, ¿para qué te vas a asociar si no hay nada por lo que luchar, si lo tengo todo hecho? O, más como estoy en mi casa, me voy, me siento a ver el espectáculo y cuando termine me voy otra vez. No tengo que estar recogiendo sillas, ¿no? Correcto. También con esto ya es un poco más a término personal por mí misma, la participación con las ONG. Yo, por ejemplo, personalmente soy voluntaria de Manos Unidas, que está aquí en Fuerteventura, y aquí en Fuerteventura Manos Unidas ha intentado acercarse y englobarlo un poco lo que es la actividad juvenil, ¿sabes? Con la gente joven para crear las dinámicas y todo eso. Se intenta trabajar desde pequeñitos a los más grandes. Los grupos que más se han dinamizado son generalmente los que están entre cuarto de la ESO, primero y segundo de bachillerato. Pero claro, son jóvenes que después, la mayoría de ellos se van fuera a estudiar, entonces, aunque intentes consolidar un grupo, a lo mejor ese grupo te dura 1 año, 2 años a lo sumo, porque después se dispersa. Entonces yo creo que también ese es el problema que otras muchas se pueden encontrar. Es verdad que generalmente el joven que se asocia o que tiene esas inquietudes es el joven que se va a la universidad, claro. No es el joven que está en la plaza. Pero bueno, también tenemos que ser conscientes de una cosa. Los jóvenes que se van a estudiar fuera no se perpetúan hasta los 50 años. Que sí es cierto, yo siempre lo he dicho, y muchos compañeros míos se ríen porque yo digo, en Fuerteventura hay un vacío legal. Hay un vacío legal entre los 18 y los 25 años. Hay épocas del año en las que no encuentras sino a 100 jóvenes, que es verdad, porque son gente que por cualquier motivo se ha quedado aquí, está estudiando aquí o trabajando aquí. Pero esos jóvenes vuelven. Pero hay algunos que se desvinculan, ya no solamente a lo mejor por la salida a lo que es otra isla y demás, sino a lo mejor eso. En vez de irse a otra isla o lo que sea, se van a un FP o comienzan a trabajar. Entonces ya automáticamente no se ven en la necesidad o no les llama la atención el seguir participando a lo mejor en ese tipo de entorno. Y quizás también sea fallo nuestro, a lo mejor como persona, el no conseguir motivar suficiente, claro, a esos jóvenes. Cubrir la oferta de las necesidades que tiene esa gente, hacerlo atractivo para que ellos no quieran desvincularse de eso que consiguieron o eso de que tardaron en conseguir, pues, juntar a las personas 1 año, 2 años trabajando juntos, haciendo actividades, realizando con sus labores. Oye, te vas, sí, claro que te vas, pero en 3 meses vuelves, a Navidades, a Semana Santa, verano, contamos contigo, vamos a intentar que ese nexo no se pierda, que esa unión no se pierda. La verdad que el asociacionismo es fundamental, se han conseguido grandes cosas en la historia con las personas que se han unido por un fin, pero grandes cosas, no hay más que buscar, y el último hecho puede ser el tema de la sanidad, por ejemplo, ¿no? Como los ciudadanos se unen y ponen las pilas a las instituciones para que empiecen a tomar medidas y a poner la sanidad donde se merece, por ejemplo en Fuerteventura, pero como eso de aquí para atrás hay un montón de ejemplos de cosas que se han conseguido y de verdad que es una pena escucharlos a ustedes y ver cómo es verdad la percepción que tiene uno que ya más mayor de que se está perdiendo y que no hay ningún interés en asociarse por parte de los jóvenes, ¿no? Chicos, para terminar los últimos minutos, carnaval, estamos ya, si el tiempo lo permite, que parece que sí que el fin de semana va a ser bueno, pleno carnaval en Puerto de Rosario, los actos más importantes de este fin de semana, y en Caleta de Fuste también se celebra la segunda parte del carnaval de Antigua, y ya está Corralejo a punto, que empieza el 20 y pico de febrero, en Granada el 1 de marzo. Terminamos nosotros con los carnavales en Fuerteventura. Ustedes son los últimos, y en Morro coinciden con Corralejo. Están por ahí con las fechas, sí, porque este sábado piñata ya. Con lo cual, se abre una preocupación para los que somos padres y madres, y es, ¿qué esperan los jóvenes de estas fiestas? Porque disfrazarse, la mascarita y tal, o salir a beber todo lo que pueda, a ver lo que el cuerpo aguanta, y si cae alguna droga, pues también. No sé si, ¿qué percepción tienen ustedes, David? Bueno, quizás desde las instituciones, desde las administraciones, el trabajo que se puede hacer, hablamos un poco más de lo mismo, intentar rellenar el hueco para que no dejen hueco, para que
no tengan en ningún momento el pensamiento de acceder o al alcohol o a las drogas. Huelga decir que en este caso los comercios tendrían que ser lo suficientemente responsables para no dispensarlas. En el caso de siempre el alcohol, sobre todo el tabaco, después lo de las drogas es otro tema aparte, pero en principio enfocar las fiestas para que quepamos todos, para que todos disfrutemos del carnaval y para que ese acceso esté lo más restringido posible y para que incluso a los jóvenes no se les considere necesario para divertirse. Es decir, realizar una serie de actividades que tú hagas que en ningún momento te plantees que el alcohol es lo que va a rellenar ese hueco, en este caso el alcohol, el tabaco, drogas. Fíjate que me da la sensación de que da igual lo que ofrezca, el joven está pensando en que tiene que beber para... O sea, ha habido un aumento del alcohol enorme, ¿no? Yo voy a dar un ejemplo un poco catastrofista y me da pena, la verdad, porque es increíble. El hecho ya, hoy en día los carnavales se han convertido, por desgracia, se han convertido en una fiesta más en la que ya el carácter de carnaval se ha perdido. Es una verbena. Exacto, se ha ido diluyendo y ya hoy en día, antes lo vimos el día del pregón, que a mí me gustó porque la verdad que se dio imagen a que existió otro carnaval. El carnaval en el que estaba en la calle, se vivía en la calle, la gente se preocupaba por... Y tenían muchísimo menos dinero que ahora, pero se preocupaba por disfrazarse, divertirse, no sé qué. Era sano. Hoy en día cualquiera va a la tienda de la esquina, se compra un tutú, se pone una peluca linda y sale a la calle. ¿Por qué? Porque al final cree que los carnavales se han convertido en una verbena de pueblo más. Macro botellones. Se encuentran los chavales. Pasó un fin de año y va a pasar en carnaval, por desgracia. Chiquillas de 14 años que a las 1:30 estaban borrachas como cubas en aceras tiradas al lado de los coches. Yo tengo una hija un poco más grande de esa edad y no lo digo como crítica a nadie, sino que, Dios mío, pero que ¿a dónde vamos a llegar? No sé si ustedes en su juventud más reciente, que son todos muy jóvenes, salían pensando en beber y en cogerse iba a decir el peo del año. Esto os va a hacer gracia. Yo, por ejemplo, en mi caso, yo salía con un grupo. También es que en el grupo en el que yo estaba, por ejemplo, había gente mucho más mayor que yo. Y la gracia estaba, bueno, en mi caso se reían de mí porque yo era la niña de la botellita de OK. Vale, todo el mundo bebiendo y yo con una botellita de OK debajo del brazo. Vale, eso fue mi caso, pero aún así yo vi que dentro de ese mismo grupo que habían compañeras, ¿sabes? Compañeras, amigos, amigas y demás, que eran de mi misma edad, que ellos sí tomaban el alcohol. Te estoy hablando de 17, 16 años la más pequeña, pero eran eso de 17 y ya estaban cerca de los 18 y demás. Perdón. Y a lo mejor también en ese momento teníamos otras perspectivas, pero ahora mismo en la actualidad, en el momento de ahora que estamos viviendo, nos estamos dando cuenta de que ya no estamos hablando de chiquillos y chiquillas de 16, 17 años ya aproximándose a los 18, de 13, 14, sino que estamos hablando de 13, 14 y a veces incluso de 12 o menos. Aumenta ha bajado el rango de edad de consumo de... Y tenemos que preguntarnos entonces qué es lo que estamos haciendo, cómo es posible que bajo la conciencia de los padres un niño o una niña de esa edad a las 1 de la mañana, a las 2 de la mañana esté en la calle. Te puede engañar. No, culpar a los padres, yo que estoy en casa de fallo de la sociedad. Culpar a los padres de la fallo global. Pasa un poco con todo, porque por ejemplo... Pero a mí me preocupa una cosa que aportaba Nacho. ¿Cómo accede ese niño? Claro, es lo que estamos hablando. Porque es un niño, es que lo están viendo, lo vas a ver en la carpa aquí en la fiesta de Puerto Rosario este fin de semana. Que es que lo compra, se lo dan los familiares, o en el caso de los grupos de mayores, hay muchos lugares donde te van a vender el alcohol de igual con la bebida. O sea, tú puedes criticar el tema de ya hemos llegado hasta aquí, ¿vale? Ya hemos llegado hasta aquí, es un hecho que ha bajado el rango de edad del consumo de alcohol y de otras sustancias. Vale, eso ya está, no te estoy diciendo que no puedas arreglarlo, sino que puedes hacer un trabajo preventivo y puedes hacer un trabajo de intentar solucionar lo que ya tenemos. Entonces, es decir, de mano de las administraciones. Después pasa una cosa, que nosotros a veces nos volvemos un poco, a mí me gusta decirlo, piel fina en algunas cositas, porque después si tú le dices a alguien que vas a poner la verbena
para mayores de 18 años solo, o que solo vas a dispensar alcohol mayores de 18. Hay gente hacer que se eso? rasga las vestiduras. Sí, sí. Ha pasado En algunos pueblos pasa, entonces decir... Corralejo, sin ir más lejos. Que exactamente. Entonces tú, hay formas y formas. Yo recuerdo ir con 14 años a la verbena, a la de la fiesta del Carmen, a la de los carnavales, y yo tener a mis padres. Que tú me puedas decir a mí que te dabas una vuelta por ahí, que si alguna vez te tomaste un Malibú piña, volviste, da igual, estaban tus padres y a las 2 de la mañana te marchabas con ellos. Exactamente. Entonces lo que te quiero decir es que a los padres los puedes engañar, sí, pero hay padres que se dejan engañar Sí, también, por porque es supuesto. muy fácil también decir. Entonces ese problema, ese menor que va a decidir, está decidiendo por él mismo cuando no debería. Y hay personas que se pueden hacer cargo y deberían hacerse cargo. Desde las administraciones, desde los comercios, vamos a poner nuestros límites. Desde los padres tienen que poner sus límites también, porque son menores de edad, que no tenemos que olvidarnos que sí, que te pueden engañar, pero si ponemos una serie de barreras o de medidas preventivas, al final si te va a engañar uno, te va a engañar en menor medida, menor número de todos los que hay, porque macrobotellón, ¿qué rango de edad puede haber en un macrobotellón ahora? 15 años. Y Pero aparte de es eso, ello- que yo creo que es un y cambio aparte que tiene de el ello- coche Es un cambio generacional. Claro, Antiguamente claro. los padres nuestros, yo por ejemplo, casi no salía a una fiesta hasta los 16 años. ¿sabes? ¿A dónde vas a ir tú de fiesta si eres un niño todavía? Hoy en día no. Entonces, porque esos que nos restringieron a nosotros nos los tomamos mal, ¿no? Y vamos cambiando de generación y pensamos que el confiar en nuestro hijo o nuestros hijos y dejar abanico amplio, pues a veces no es tan positivo como pensamos. Claro. O sea, tenemos que tener unos límites y hay a veces que nos los saltamos y son estos casos. Y después, no hace falta que sean las 2 de la mañana para que... Tampoco. o sea, hoy a Puede ser las 10, más a las tarde. 10, Sí, a las sí. 10 te los puedes encontrar. O sea, tú vas llegando a la fiesta y ellos ya no... Bueno, y lo que es peor, en los recreos de cualquier instituto, te los encuentras fumando de todo en cualquier parque. Pero, O sea, por ejemplo, yo te es digo, que o sea, algunos a de las 6 ellos, de la aunque mañana. se creen las campañas de sensibilización y eso, hay algunos de ellos que dicen, bueno, yo esto lo hago porque quiero y aparte porque se hace en casa. Entonces, ahí te quedas un poco patinando, como dice, entonces, ¿qué puedo hacer por esta persona? Y aparte de eso, que hay muchos jóvenes, en este caso, hablamos de ese margen de edad más o menos, que no consideran que el alcohol sea una droga y que no daña. Claro. Pero es que Lo eso consideran viene como de si muy fuera un atrás. juego. O sea, el alcohol ya pertenece tanto a la vida cotidiana de una persona que se ve algo normal. Me Y llama- el problema de aceptarlo como Pero tal es el problema. social. Social, Sí, sí, social. En la completamente, sociedad en completamente. España. Sí, Porque en si España, tú, en España. tú hablas con... Sí, ahora, sí, el otro yo día, estoy- el otro día fui, esto lo cuento rápido porque es muy conciso y me llamó muchísimo la atención. El otro día fuimos en el, me parece que era, bueno, en un hotel en Corralejo, teníamos las jornadas que se hicieron, había una masterclass de Gin Tonic. Y llega un camarero, un bartender, y nos explica una cosa que no me había dicho nadie. Yo he sido camarero muchísimos años, casi desde los 17 o 18, y nos explicó una cosa que no nos había explicado nadie, que es que lo dijeron así, dice, señores, estamos vendiendo droga. A usted le chocará, usted no se lo espera, lo tiene muy asumido, siempre la consume y tal. Estamos vendiendo droga. En la Commonwealth, que es un poco la asociación esta de los británicos y tal, Nueva Zelanda, Australia, Canadá, no dejan servir más de 3 medidas y a la tercera tienes que avisar al cliente que se lo vas a poner y a la X tienes que... porque estás dispensando droga y es así. Entonces, cuando nosotros desde atrás, que creo que era lo que iba a decir Nacho, lo que dirá ahora Nacho, cuando nosotros desde atrás seamos conscientes de eso y traslademos esa información a los que vienen, habremos caminado. Lo que te interesa es vender. Exacto, pero porque al final es un problema, en España es verdad, es un problema social. Tú hablas con, bueno, yo he estado viviendo fuera y estudiando fuera en Europa, y tú cuando tú quedabas con tus amigos los españoles fuera, era a beber. A beber. Tú quedabas con tus amigos a beber cerveza, a beber cubata y de fiesta. Cuando tú hablabas con gente británica o con italianos, que bueno, los italianos tienen más o menos nuestro carácter, pero con suecos, finlandeses, noruegos o alemanes, quedaban para tomarse un café por la tarde. Y tú quedabas a las 6 de la tarde, pero te tomabas 1,5 litros de cerveza. Sí. Y es que porque nosotros en España lo tenemos tan interiorizado el hecho de que es un aspecto social que tú quedas para tomar algo relacionado con el alcohol, que una cerveza que la gente piensa que también lleva alcohol, Claro. o una copa de vino, que es algo muy social en Que lo España, normal, vámonos de caña. también tiene una copa de alcohol. Entonces, el problema viene asociado La tapita. del problema social. Al final, creo que también ahí radica que las administraciones, yo desde mi punto de vista, creo que no están haciendo, entre comillas, muy bien su trabajo. Creo que se debería intentar hacer campañas de concienciación, pero mucho más agresivas. Creo que hoy en día una persona con 12, 13 años tiene un móvil en la mano y puede ver
lo que le da la gana. Sí. Entonces, que tú puedas llevar a un centro educativo una persona que ha tenido un accidente de tráfico en silla de ruedas y cuente su experiencia, que obviamente es un shock para esos menores, pero es que esa es la realidad. Es lo que funciona. Igual necesitas romper esa tienes que lanza romper para- esa de meterlos dentro de urnitas de cristal, porque hoy me parece que a los niños no se les puede decir nada y están dentro de Pero urnitas. traumatizas enseguida. Sí, y Niños enseguida, enseguida te estás metiendo con el niño, son menores. Sí, claro, pero es que el Conciencia, problema es que la un poquito, sociedad ha sí. cambiado tanto y ha cambiado, y en algunos aspectos para peor, porque lo que no es lógico es que veas como el otro día el caso de una niña de 13 años que había dado a luz en Valencia, creo que fue, en Alicante. 13, yo creo que era menos. O 12 años. Oye, otro 11 caso años. tremendo. Los padres lo sabían. Casos con, Hoy había casos de con agresión comas sexual comas etílicos que se dan en Y Fuerteventura, lo del se han dado jueguito con ese de- 14 años, 13 años. Sí. Entonces, creo que la sociedad ha cambiado tanto y ha evolucionado de esa forma que hay que ser un poco más agresivos en ese aspecto para que calar un poco en la conciencia de los jóvenes. Más responsabilidad y mano dura, y un tema con el que se soluciona muchas cosas, que es inspección, multa, y este centro no puede vender alcohol ni tabaco a menores de 10 Sí, desde que tocas. Es verdad que desde te buscas tocas al el amigo bolsillo. que tiene los 18, va, lo compra para todo, pues ese amigo no podrá comprar 4 botellas, Claro. podrá comprar una, Claro. porque se supone que es para consumo propio, es decir, poner una serie de normativas y empezar a ponerle valla a... Lo que hablamos, si pones una serie de medidas preventivas, si al final uno se las salta todas, ese número siempre va a ser mucho menor que si no tuvieras te va a ninguna costar barrera. llegar a la meta. Claro. Claro. Chicos, nos tenemos que despedir, ha sido un placer como siempre tenerlos por aquí, que disfruten del carnaval, eso queda bien muy carnavalero además, Sí. desde el punto de vista, estás en una murga, ¿no? Estoy en una murga, Nivel diseñador. tengo 2 candidatas a reina, Dos candidatas. Una adulta y una infantil. bueno. tengo que pensar qué disfraz me voy a poner. ¿Es de las murgas? ¿No te vale? Sí, pero eso es un día, después hay Eso que es salir con más, claro. Y el resto Lo son carnavaleros, divertido Soy muy Sánchez. carnavalero, yo Trata de llevar 5 o soy 6 ex disfraces en el coche y Yo cambiando. estuve durante muchos años, bueno, con un grupo de gente fundamos los Cascabeles en su día, después fui de los más limpios. Ahora no estoy en ninguna murga, pero soy muy carnavalero. Y me disfrazaré, bueno, ya me disfracé en el día del pregón y ya empieza este fin de Sí, semana. sí, ahora viene lo bueno. Abrigadito, ¿eh? Abrigadito, sí. Nada, yo el Enanos Parlanchines, el Centro Cultural de Corralejo siempre, mi madre formó una murga masculina adulta, se llamaban Los Más Últimos, también salí con ellos alguna vez llevando la bandera, ¿no? Lo que te tocaba en aquel entonces. Alguna vez batucada en la comparsa y ahora me toca disfrutarlos de fuera y en este caso pues me voy el fin de semana a Tenerife porque me cuadró y voy a ir para allí y algo haremos. Sí que sabe. Algo haremos. Y Yanira, con esa voz tienes que cuidarte un poco. Sí, yo me cuidaré un poco y eso, pero el carnaval que no me lo quiten. ¿Te gusta? También. Sí, también es que por tradición también mucho, mi madre estuvo en las Contramajos, la murga femenina de los Majos y Limpios, que es una pena que También ya desapareció. desapareciera, sí, aunque hubo unos años que volvió a recuperarse, pero ya no era el mismo equipo y eso, entonces no se Complicado, sí. mantuvo. Yo se lo dije a María el otro Pero- día. María, podría sacar la próxima vez. Me dice, Sí, que se vuelva a animar, que se vuelva a animar, que molaba mucho. Y aparte de eso, yo, por ejemplo, el tema, por ejemplo, cuando son las cabalgatas, a mí me gusta llevar un par de disfraces en el coche y durante la noche ir cambiando Ay, y te eso. cambia, ¿no? Sí. Y eso es muy divertido. Vestuarios son nuevos para mí. No había visto yo ese Es muy dinámico porque Se puede a un hacer rato eso, te ven ¿eh? vestido de una forma, después vuelves a ver a la misma gente y estás vestido de otro, y entonces en Curioso cierto eso, modo también no es me lo una había risa. planteado. eso. Vamos a tomar nota. Ya sabes. Chicos, feliz carnaval. Nosotros les esperamos a ustedes también en el carnaval. Vamos a estar mañana en la gala infantil de Puerto en directo a partir de las 7. El sábado estaremos en directo en las murgas a partir de las 8:30 en la tele y a través de las redes sociales. El domingo estaremos a las Chipenco. En fin, que tenemos mucho carnaval por delante. Ahora les dejo con Rosy. Y hoy, precisamente, carnavaleando, se ha ido hasta Corralejo con las Sargorías, que son las ganadoras del concurso del año pasado. Bueno, pues Pitufín ha estado por allí con las Sargorías, también lo verán enseguida. Gracias, que descansen hasta el lunes o hasta el carnaval, que nos vemos este fin de semana. Gracias.